Hola amigos, ¿qué tal? Soy Nacho Rodríguez. Hoy es 18 de septiembre de 2024 y tenemos noticias muy importantes. ¿Ok, Pulo? ¿Qué tal, Pulo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes, muy bien. Y el día vamos a hablar de tres cosas de última hora, muy importantes. La primera es que Norma Piña ha aceptado el primer recurso en contra de la reforma al Poder Judicial. Están a punto de violar flagrantemente la Constitución. Reaparece el senador escapista Barreda y asegura que lo encerraron y lo incomunicaron como 12 horas. Claro, salió a dar rueda de prensa sin preguntas y respuestas. Y bueno, también el día de ayer Noroña vio a Ken Salazar, el embajador que está en pausa, acuérdense. Y bueno, Noroña revela incluso una infidencia sobre esta reunión con Ken Salazar. Ojo con el dato. Y vamos a arrancar. El día de hoy, pues están haciendo lo que no deben de hacer, pero creo que está bastante telegrafiado. Norma Piña está a punto de violar flagrantemente la Constitución al intentar suspender la reforma al Poder Judicial. Y el día de hoy, según las notas que consignan, como esta de Animal Político, la presidenta Norma Piña abrió una nueva consulta en el Pleno de la Corte para revisar la procedencia de una controversia constitucional en contra de la reforma judicial. La presidenta turnó el asunto al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Y esto es importante, hay que ser también técnicos, Julio, porque ya veo notas que dicen que ya aceptó el primer recurso. Y no es todavía un recurso, está siendo consultado, ¿no? O sea, Norma Piña le mandan esta controversia. A ver, pónmela ahí. Es una controversia en donde, aquí dice, ¿no? Precisamente es una controversia donde se pide no aplicar la ley, la reforma constitucional, porque se trata de un acto que desmantela un poder constituido, ¿no? Esa es la razón, ¿no? Lo cual es totalmente falso, no se está desmantelando el Poder Judicial. O sea, sigue el Poder Judicial, nada más que se va a cambiar la forma, el método de elegir a los nuevos ministros, magistrados y jueces, pero esencialmente sigue igual. Pero bueno, es finalmente una controversia constitucional, es interesante, ¿no? Hay amparo, acción de constitucionalidad y esta es una controversia constitucional. Que no tiene nada que ver porque la controversia es cuando dos poderes se enfrentan entre sí. Por ejemplo, un Estado, una entidad federativa contra la federación o un poder legislativo contra el poder ejecutivo, ¿no? ¿Me entiendes? Sí. Cuando pasa eso, y esto no tiene nada que ver, pero bueno, ahí están sacando el tema de la desaparición del poder judicial. Y entonces se lo envía a la Corte y la Corte lo pudo rechazar, lo debe haber rechazado. Pero entonces dice, no, vamos a consultarlo a ver si podemos o no aceptar. Y se lo manda a González Alcántara Carrancá, la mano derecha de Norma Piña. Ahora sí, yo sí veo el primer paso legal que van a intentar hacer, precisamente para que la Corte declare, pues pausada cuando menos, la reforma judicial, a pesar de que en la Constitución expresamente se dice que no lo pueden hacer. Sí, ahí es una jugada, me parece que muy arriesgada de Norma Piña. No habíamos visto ya algunos destellos de que iba a finalmente ceder. Hoy da un nuevo giro. Esto es preocupante, yo creo que más que para la reforma y en general para ella, porque el dar ella el banderazo o el propio Alcántara Carrancá a ahora sí violar la Constitución, esto ya está publicado en el Diario Oficial de la Federación, esto tendría ahora sí graves repercusiones, en lo cual llevaría a los ministros a juicio político. Ya lo había amagado Ricardo Monreal, ya lo habían amagado en las cámaras y recordemos, Morena tiene la mayoría absoluta, tiene las 2/3 partes y con esa mayoría se puede incluso proceder el juicio contra Norma Piña. Me parece que esto es gravísimo y que de darse finalmente sería pues casi la firma de la sentencia para que Piña termine en prisión. Sí, es algo bastante grave. Incluso el día de ayer Juncal entrevistó a Loretta Ortiz, otra ministra, y habla de todos modos cómo está el interior de la Corte, ¿no? Que realmente hay golpes de Estado, ¿no? Y es interesante porque es una ministra que está revelando lo que está pasando en el interior de la Corte. Vamos a escucharla. Aquí, cuando se hizo el paro, que yo estuve en contra del paro, por las razones que manifesté en un comunicado incluso personal, de que se afecta el derecho de acceso a la justicia de las personas y que nunca debe de haber paro, no está permitida la huelga. En ningún país el acceso a la justicia debe de estar, los del Poder Judicial pueden manifestarse, sí, pero sin condicionarla. Sí, deben de ejercer sus funciones. No pueden
dejar de ejercer sus funciones. Y además cobran. Y además cobran que en las huelgas, pues luego es la decisión si se declara una huelga legítima o no, y les pagan los salarios caídos o no se los pagan. O sea, aquí no jugaron ningún riesgo, ninguno, y fueron apoyados para eso. ¿Alguien los apoyó? Internamente, los ministros los apoyaron. Nosotros votamos. Los únicos votos en contra fuimos Yasmín y tu servidora, porque Lenia se abstuvo. O sea que el atraco al Senado que vimos hace unos días fue planeado. Sí. Sí fue planeado. Sí. Por los ministros de la Corte. Wow. Imagínense, ¿no? El asalto al Senado planeado desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Te imaginas, Nacho, si esto fuera al revés? O sea, si López Obrador le hubiera dicho al ejército de chairos, ¿sabes qué? Métanse a la Suprema Corte, frenen a Norma Piña y amaguen con lincharla. ¿Te imaginas lo que estarían diciendo ahorita López Obrador? No, hombre, ya Putin, y ya hasta lo comparaban hasta con Hitler. No, hombre, esos se quedarían microscópicos al lado del dictador de López Obrador. Incluso también señala en otro video la misma Loreta que fue agredida el día de ayer, que fue a una... No fue ayer, fue antier. Fue antier. Fue el fin de semana que estuvo en Nuevo León. Que en Nuevo León, en el Congreso, fue a dar una charla y que también la agredieron, es decir... Y los propios trabajadores del Poder Judicial. Sí, o sea, la cosa está verdaderamente crítica al interior, y sobre todo creo que esto que revela Loreta es el vivo ejemplo de que Norma Piña está dispuesta a todo a fin de evitar que se vaya, e incluso creo yo que con estas decisiones que se están tomando, creo que ella ya acepta que es un all-in, como se dice en póker, ¿no? O gana todo o pierde todo. Yo creo que ya perdió, ya fue aprobada la reforma. Por eso, pero van a frenar, van a intentar acomodar lugar. Frenarlo, pero la verdad es que no tiene ningún tipo de argumento jurídico. Ya vimos que al Poder Ejecutivo y Legislativo les valió un pepino los amparos y todo esto. Y la verdad es que, vamos a suponer que dicen, frenamos ahora la reforma al Poder Judicial. Ah, muy bien, yo sigo. El INE sigue, o sea, y no va a caer un juicio político. Un desacato, ¿no? Bueno, en medio de todo esto, hoy reaparece el senador escapista, ese voto está por Adán Augusto, el de MC, que no dio su voto en el día de la reforma del Poder Judicial. Y bueno, señaló como traidor, hoy leyendo, no explicando, y por cierto, sin permitir preguntas y respuestas, dice que efectivamente estuvo retenido, como has dicho, incomunicado, el día del juicio oral donde estaba su padre, ¿no? No era él, sino su padre. Y la verdad es que aquí empieza a ver las cosas, caray, o sea, les llegaron los de MC, le dijeron, por favor, no te vayas. Y incluso le redactaron lo que está leyendo, porque lo está leyendo. Vamos a escucharlo. Aproximadamente a las 10:30 llegué a la sala de juicios orales, donde estaba ahí retenido mi padre, junto con el diputado Paul Arce. Durante casi 12 horas estuve incomunicado y bajo la condición de que si me retiraba del lugar, procesarían a mi padre. Durante todo este tiempo no me fue posible hablar con ningún senador o senadora de mi grupo parlamentario ni de otro grupo parlamentario. Después de pasar ese tiempo, nos dejaron salir alrededor de las 10 de la noche. Una vez que el Senado de la República estaba a punto de concluir la votación en lo particular. Para terminar, quiero decirles que voy a seguir luchando para que nadie tenga que elegir entre cuidar a su familia y hacer su trabajo. Eso no se lo deseo a nadie. Muchas gracias. Aquí desmiente entonces a Adán Augusto y a Noroña. Y a Noroña, ¿no? que hablaron por teléfono. ¿Sí? Sí, a ver, pero son cosas, ahí dicen muchas cosas que vale la pena señalar. ¿No? Primero, la primera comunicación que me acuerdo que dijo Adán Augusto que tuvo con este señor Daniel Barreda, que fue porque la sesión arrancó como a las 11 de la mañana. 11 de la mañana. Y él dice que a las 10 y llegó. media ya estaba en Campeche. Sí. Y él dijo, yo estoy en la Ciudad de México. Es lo primero. Correcto, tienes razón. Lo que dijo Adán Augusto. Y después Adán habla con Noroña y dice, yo ya hablé con Noroña. Eso todavía fue en el Senado. No, Noroña le pasa el teléfono a Noroña. Adán, le pasa a Noroña. Barreda
habla directo con Noroña. Y dice Noroña, sí. Yo estoy hablando y ya hablé con él. Bueno, eso es lo primero. Lo segundo es que dice, yo acabé cuando se estaba terminando la votación en lo particular. A ver, time out. Lo cierto es que Barrera sale como a las 10:30 de la noche. Y la votación en lo general es a las 12. Ajá, o sea, 12:05. no se había dado ni la votación en lo general. Llegabas. En un jet a las 10 llegabas. Sí, y te lo pagaba Claudio en primera clase. Sí, lo llegaban en el jet como llegaron, porque tampoco servía mucho que fuera, pero bueno. Pero ¿cómo crees que llegaron Ivonne Ortega y el en otro, privado, en taxi aéreo? Privado, porque no hay a esa hora vuelos comercial. A esa hora llega, esa es la otra. Así que no había ni la votación en lo general. En lo particular fue a las 3 de la mañana, ¿no? 3, sí, casi 4. Ahora dice, estuvo 12 horas incomunicado. A ver, en la sala de juicios orales no se permiten los celulares. Digo, nada más para tenerlo claro. Esto lo tienes que dejar allá o lo tienes que apagar, ¿no? Pero bien pudo ir al baño y pues echar un WhatsApp, ¿no? Claro. O decirle, oye, dile allá afuera que estoy por acá. O sea, casi decía, ¿no?, que si él se separaba 1 minuto de su papá, ya lo habían amenazado, ¿no? Que aquí te lo metemos preso. Aquí te lo metemos. Si vas al baño, preso. Sí. Así es, ¿no? Así es, correcto. Si te paras, preso. Así. Que no puede ser absolutamente nada. Digo, la verdad es que honestamente es una decisión total, absolutamente ridícula, absurda. Que claro que va a intentar, lo que intenta en mi punto de vista es que no lo aclaren traidor, ¿no? Porque eso es lo que hicieron los de la oposición, muy burros. No, los de la oposición llegaron al extremo de que, bueno, si no votas conmigo es un traidor y te expulso. Sí. Y entonces, bueno, han tenido que cumplir la amenaza con los Yunes, pero si cumplen la amenaza con este personaje, desaparece su grupo parlamentario. Entonces no pueden cumplir. Tienen que echarse para atrás y hacen ese tipo de absurdos que realmente nadie cree. Sí, la que es una... Y vamos a verlo, nos recordemos, faltan varias reformas, ¿Cómo se llama? Ricardo Monreal lo dijo el día de ayer, que mañana mismo se va a discutir en la Cámara de Diputados la reforma al tema de la Guardia Nacional, con lo cual, pues ya veremos, me imagino yo, que a finales de la semana entrante se discutirá esto y veremos otra vez, ¿no? A ver quiénes se ausentan, quiénes llegan, aunque ya lo adelantó Noroña el día de hoy y dijo... A ver, sí. A la reforma al Poder Judicial fueron todos porque estaban siendo obligados. Pero a la de la Guardia Nacional no van a ir todos. Van a faltar 2 o 3 y con eso. E incluso, dijo Noroña, si lo escuchaste, que los Yunes van a seguir votando todas las reformas a favor. Entonces, listo, se acabó la historia. Sí, no se puede llegar a toda la oposición y bueno, no es necesario ya. O sea, pero también fue culpa de la oposición. Que llegaron al extremo de amenazar a sus senadores, de que se disparó en el pie. Voy a golpearlos. Cuando digo una cosa, o sea, eso de que senadores de oposición abandonen al fin del tiempo a su bancada para votar a favor de la bancada oficial, pasa antes todo era el tiempo. PRI, pasa todo el tiempo. Aquí pasó muchas veces. En el Totalmente. FOBAPRO pasaron, se pelean en el baño. Eso es algo normal que sucede. Pero nunca habíamos llegado al extremo de estas amenazas de linchamiento terrible que vimos ahora, y ahora como vimos, se están dando balazos en el pie. Bueno, en otro tema, Noroña ayer se tuvo un encuentro con Ken Salazar. Es que fue un evento en la Cancillería mexicana. Correcto. Noroña fue como presidente del Senado y el Senado tiene mucho que ver con las relaciones exteriores, y ahí encuentra al embajador Ken Salazar, al buen Ken, que se encuentra pausado, ¿no? Después de que habló de la reforma del Poder Judicial, y ahí se lo encuentra Noroña, y en una entrevista revela lo que pasó. De un caradura impresionante, y ese soy el héroe de la derecha. Bueno, pues mientras estén así, mira, voy a cometer una infidencia. Hace un momento estuve en la reunión, el último mensaje de Alicia Bárcena, canciller mexicana, con todo el cuerpo diplomático. De ahí vengo ahorita. Se acercó Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos, a felicitarnos, sinceramente. Eso dijo, sinceramente. Pues hay presiones, pero también hay respeto y hay entendimiento. Y nuestro país va a seguir fortaleciéndose. Está llamado a ser, era una de las 10 primeras economías del mundo, está recuperando su posición y está llamado a ser una nación muy importante en el concierto de las naciones. El saludo que le está mandando al gobierno Genaro García Luna, ¿qué te pareció? Bueno, ella se fue por allá, pero entonces Ken Salazar lo felicitó. Y hoy se revela que va a llegar Jill Biden, la esposa de Joe Biden, como representante de la relación estadounidense a la toma de protesta de Claudio Sheinbaum. Así como que muy molestos los gringos, cuando menos de manera pública no están. O sea, y tampoco vemos que vaya a haber algún castigo, vamos a llamarle así. Les pasó lo mismo de lo que estábamos hablando.
Lo mismo que pasó con la oposición, donde decían, el que vote en contra se va y traidor. Bueno, lo mismo le pasó a los gringos diciendo, si México aprueba la reforma, vamos a poner, y ya ahorita pues no van a frenar ni más, porque sería también dispararse en un pie. Y bueno, hoy devuelven la cortesía, porque acuérdate que la toma de protesta de Joe Biden no llegó el presidente Obrador, llegó la doctora Beatriz Gutiérrez Müller. Ahora ellos regresan la cortesía, ¿no? Y en vez de llegar Biden, llega Jill Biden. Bueno, va a estar muy interesante. Digamos que finalmente pues los gringos pues de lengua se comen un taco. Y que la realidad era que al pobre Ken lo habían acorralado desde los Estados Unidos para fijar una postura, porque él mismo había dicho en entrevistas de banqueta que estaba a favor de esta reforma. Nada más que el patrón se enojó, le apretaron las tuercas, pero vemos cómo, pues vamos a decirlo así, tras bambalinas, el Ken Salazar pues sigue siendo pues blandengue como siempre lo ha sido. Sí, y al final pues ya está listo, ya quedó, ¿no? Y ni el peso se devaluó como dicen, ni se salieron las inversiones como decía, ni nada, al contrario, lo que dicen todos, las prensa fascista, es que Obrador acaba como un presidente muy fortalecido y popular y toda la cosa, que nunca se había visto esto, y es cierto, ¿no? La verdad es que eso, aunque no hubiera pasado la reforma judicial, iba a acabar así, muy querido. Pero con la reforma acaba el doble, ¿no? Sí, y la verdad es que hizo pues todo esto, que ahorita quieren frenarlo, sí, pero bueno, ese va a ser otro capítulo, le va a tocar a Claudio Sheinbaum. Bueno, amigos, eso es todo. Hasta luego.